Ejercicio número 1, queridos chicos. En la figura, si el cuerpo es de 30 kilogramos y el coeficiente de rozamiento cinético es 0,2, determinar cuál es el valor de la aceleración si la fuerza es de 100 newtons. Literal B. ¿Qué valor debe tener la fuerza para que el cuerpo se mueva con velocidad constante? Y literal C. ¿Qué valor debe tener la fuerza para que el cuerpo se mueva con aceleración de 1,5 metros sobre segundos? En primer lugar, chicos, mi pregunta es, ¿estamos hablando de un cuerpo que está en movimiento o en reposo? ¿Este cuerpo está en movimiento o en reposo? Reposo. Reposo. ¿Por qué sería en reposo? A ver, vamos. Sustentamos las respuestas. ¿Por qué? No hay ninguna cuerda que le jale a cualquier lado o para abajo. Ya no hay una cuerda que le jale, pero hay una fuerza de aplicación que tiene un ángulo de 20 grados con el cual se podría estar moviendo. No está en reposo, No, no está en reposo. ¿Por qué no está en reposo? porque dice que ya nos da el valor de la aceleración para que encontremos. Sí, también podría ser por esa razón. Nos da un valor acá en el literal C que ¿qué hacemos para que el cuerpo se mueva con una aceleración? En el literal A también, ¿cuál es el valor de la aceleración? Ah, ya, entonces sí está en movimiento. Porque aquí hay una palabra importante, que es la aceleración. ¿Sí? Si existe aceleración, entonces el cuerpo se va a mover. Además, acá también hay otra palabra clave. En la parte de arriba nos dice rozamiento cinético. No dice rozamiento estático, cinético. La palabra cinético significa que el cuerpo está en movimiento. ¿Sí? Muy bien, con esto vamos entonces a realizar el diagrama de fuerzas para este ejercicio. En primer lugar, ¿cuál sería la primera fuerza a dibujar, chicos? Tenemos la normal, correcto, hacia arriba. Sí, siempre perpendicular a la superficie en contacto. Listo, la normal del cuerpo. Otra fuerza. La fuerza aplicada. La fuerza aplicada, correcto, está aplicada pero con un ángulo de inclinación. Si tiene un ángulo de inclinación, entonces ¿qué necesito hacer? Las variantes. Necesito establecer sus componentes horizontal y vertical. ¿Sí? Entonces tendría la fuerza aplicada en el eje X, que sería Fx. Vamos a ponerle aquí igual. Fx. ¿Sí? Y también tenemos la fuerza vertical. La fuerza vertical, que sería Fy. ¿Correcto? ¿Debido a qué? Debido a que se descompone, chicos. Si yo vuelvo a sumar Fx con Fy, voy a obtener finalmente, ¿sí? Voy a obtener finalmente el valor de mi fuerza de aplicación. Listo. ¿Qué otra fuerza más hay? ¿Qué me falta? La del peso. El peso hacia abajo, correcto, ¿no es cierto? Siempre el peso apuntando hacia el centro de la Tierra. Listo. El peso que tiene este cuerpo. Ahora, ¿hacia qué lado se está moviendo este cuerpo? ¿Hacia el lado derecho o hacia el izquierdo? Hacia el derecho o al izquierdo. Eso es importante para dibujar la última fuerza. ¿Qué fuerza me falta dibujar? La del rozamiento. Y la fuerza de rozamiento debe ir hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Izquierda. Hacia la izquierda. Correcto. Izquierda. ¿Debido a qué? A que se está oponiendo al movimiento. ¿Sí? La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento, entonces estaría moviéndose al lado derecho, por lo tanto la fuerza de rozamiento hacia el lado izquierdo. Perfecto. Listo, ya tengo el gráfico. Me faltan ir sacando los datos también. Vamos. Datos. Los valores que tenemos son la masa del cuerpo, una masa de ¿cuánto? De 30 kilogramos. ¿Sí? Tenemos el coeficiente de rozamiento que es de 0.20, 0.2.
agregamos también el coeficiente de rozamiento, pero no es cualquier coeficiente, es un coeficiente cinético, eso no nos olvidemos. Si estamos hablando de coeficiente cinético, entonces es porque el cuerpo está en movimiento. ¿El coeficiente de rozamiento tiene unidades? No, chicos, eso también es importante que lo tengan pendiente y se acuerden. El coeficiente de rozamiento no tiene unidades, ¿sí? Bien, avanzamos. ¿Qué más nos dan? Nada más, ¿cierto? No tenemos más. Literal A, que es lo que queremos averiguar. Quiero saber el valor de la aceleración con la característica de que la fuerza vale ¿cuánto? 100 newtons. Esos detalles hay que irlos tomando en cuenta. En el literal B, ¿qué queremos averiguar? ¿Qué valor debe tener la fuerza? Dicen, esos ejercicios están en el libro. Sí, sí, también están en el libro. Correcto. Sí, también están en el libro. No recuerdo en qué página. Si alguien igual les encuentra también para que nos pueda decir en qué página están. No me acuerdo en cuál está. Pero están en el libro. Ahora, en el literal B, ¿qué valor debe tener la fuerza para que se mueve con velocidad constante? Ya. Entonces necesito saber cuánto vale la fuerza. Y hay un detalle importante, que la velocidad es constante. Si dice que es velocidad constante, ¿qué sucede con la aceleración? ¿Cuánto vale? 10, 20, 30, 0. Ya. Esto es súper importante. Por eso hay que ver todos los detalles. Y literal C, ¿qué valor debe tener la fuerza para que el cuerpo se mueva con aceleración? Ya. Entonces, ¿qué valor debe tener la fuerza para una aceleración de 1,5 metros sobre segundos al cuadrado? Listo. Tengo el gráfico, tengo los datos, manos a la obra. Vamos a la solución. Para la solución, queridos chicos, necesitamos empezar realizando la sumatoria de fuerzas para este cuerpo, para los dos ejes, tanto para el eje vertical como para el eje horizontal. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas para el eje Y. En el eje Y, ¿existe movimiento? En el eje vertical, ¿será que se está moviendo de forma vertical o no? ¿Sí o no? No. Así que 0. ¿Sí? Si hubiese movimiento, ahí sería igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas están en el eje vertical? La normal hacia arriba. ¿Qué más? Y el peso hacia abajo. El peso hacia abajo, o sea, menos del peso. ¿Hay alguna otra más que está en el eje vertical? La fuerza en el eje Y. La fuerza en el eje Y. ¿Positiva o negativa la fuerza en el eje Y? Positiva. Positiva, porque está apuntando hacia arriba. ¿Sí? Y esto es igual a ¿cuánto? Es igual a 0. Listo. Trabajemos en base entonces de esta primera parte. Bien, el peso pasaría al otro lado como positivo, porque estaba negativo. La fuerza en Y pasa al otro lado con negativo. Y vamos a ir resolviendo todo, ¿correcto? ¿A qué es igual el peso? Sería igual a ¿qué? A la masa por la gravedad. ¿A qué es igual la fuerza en Y? Es igual a la fuerza de aplicación. Pero como es en el eje Y, necesito trabajar con la componente, con el ángulo. ¿Seno o coseno de 20 grados? La fuerza en Y. ¿Seno o coseno de 20? Coseno. Coseno. El coseno es del cateto adyacente, el seno es del cateto opuesto. Quiero la fuerza en Y. ¿Seno o coseno? Parece que más bien es del seno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el seno de 20 grados. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos entonces el valor para la normal. ¿Conocemos algunos de esos datos? Sí. Vamos a irlos reemplazando. Tengo el valor de la masa que valía 30. Tengo el valor de la gravedad que vale 9.8. Sé el valor de la fuerza. Sí, para el literal A ya me dan un valor. Me dice que la fuerza para el literal A es de 100. Ahí, entonces podríamos utilizarlo. Entonces vamos a ir aquí también separando por literales, que es algo que nos falta. Ya, vale 100. Sé que vale 100. Listo. ¿Quién me ayuda, chicos, rapidito ahí en su calculadora? ¿Cuál es el resultado de la normal? ¿Cuánto nos da? Ponemos en la calculadora y sale la respuesta. 259.79.
379.79. 259.79. 259.79, excelente. Bien, vamos a pasar al eje X. ¿Qué sucede en el eje X? En el eje X hay movimiento, por lo tanto masa por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas que intervienen en el eje X? Veamos el gráfico. Positiva, ¿cuál es? Y cuál es negativa. Hay dos fuerzas. La fuerza en X es positiva y la fricción es negativa. Perfecto, Fx positiva y la fuerza de rozamiento negativa, y esto es igual a masa por la aceleración. Bien, la fuerza en X sería igual a ¿qué? A la fuerza multiplicada por el coseno de ¿cuánto? De los 20 grados, ¿sí o no? Listo. ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento? La anterior clase también vimos cuál era la fórmula para la fuerza de rozamiento. Era, ¿quién se acuerda? Normal y Fuerza de rozamiento normal El por coeficiente de fricción, creo. el coeficiente. Sí, por el coeficiente de rozamiento. Listo, la reemplazamos acá. Entonces normal por el coeficiente. Y esos datos ya tengo, la normal ya saqué. Ya también tengo el coeficiente de rozamiento que me dan al inicio. Conozco el valor de la masa, sí. Conozco el valor de la fuerza también. Sí, ya vamos a reemplazarle. Y eso sería entonces todo. Y encuentro la aceleración. 100. La normal 259.79 multiplicado por 0.2. Resuelvo todo y tengo el valor de la aceleración. Listo, despejemos. ¿Cuánto da este valor? Todo el lado de izquierdo, porfa, ayúdenme con ese dato. 100 coseno de 20 menos 259.79 por 0.2. 42.01. 42.01. Muy bien. Despejamos. Y listo. Despejamos. Me quedará que la aceleración es igual a 42.01 dividido para 30. Resultado en metros sobre segundos al cuadrado. 1.40. Perdón. 1.40. 1.40 metros sobre segundos al cuadrado. Y listo, ya encontré la aceleración. Lo que me pedía el literal A. Que encuentre la aceleración cuando la fuerza vale ¿cuánto? Vale 100. Vamos a pasar al literal B. En el literal B quiero saber en cambio el valor de la fuerza para que se mueva con velocidad constante. Obviamente esto será en el eje X, ¿sí? Entonces el valor de la normal, ese se mantendrá constante para todos los literales, ¿sí? No necesito volver a hacer esto, solamente necesito trabajar en la sumatoria de fuerzas en X para el literal B. Listo, para el literal B entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración o igual a 0. El enunciado me decía qué valor debe tener la fuerza para que el cuerpo se mueva con velocidad constante. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 o igual a masa por aceleración. Masa por aceleración. Ya masa por aceleración es cuando tenemos una aceleración que permite que cambie, varíe su rapidez, ¿no es cierto? Que varíe la velocidad. En este caso, como me indica que la velocidad es constante, tenemos presencia de aceleración. No, ¿verdad? Así que no. Si no hay aceleración, entonces el cuerpo más bien se encuentra moviéndose con rapidez constante y la sumatoria de fuerzas es igual a 0 en el eje X. Listo. ¿Cuáles son las fuerzas que intervienen en el eje horizontal? La fuerza en el eje X y la fuerza de rozamiento, y no tenemos más. Entonces, fuerza en el eje X menos la fuerza de rozamiento es igual a 0. La fuerza en X ya anteriormente vimos que era fuerza por el coseno de 20 grados, ¿sí? Y la fuerza de rozamiento es la normal por el coeficiente. Listo. Despejemos todo lo que podamos, todos los datos, bueno, más bien vamos reemplazando todos los datos que sabemos. La normal si sabemos 256.79,
el coeficiente también lo sé, 0,2. El coseno de 20 también lo sé. Lo único que no sé es la fuerza, y eso es justo lo que me pregunta. Por lo tanto, este 256 de esta fuerza de rozamiento pasa al otro lado a sumar. ¿Y qué sucede con el coseno? Pasa a dividir porque está multiplicando. Y listo. Y sacaríamos el valor de la fuerza. Si alguien ya lo tiene, le agradezco mucho si nos ayuda con el resultado. Y sacaríamos ya el valor de la fuerza. ¿Cuánto nos da? A ver, chicos, vamos, chicas. 55.29. 75.29 newtons. No, 55. 55. 55.29. Gracias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, chicas y chicos, miren esta fuerza que se debe aplicar para que se mueva con rapidez constante es mucho menor de la del literal A, en donde el valor de la fuerza era 100, ¿sí? Y por lo tanto se va a mover con una aceleración de 1.40. Para el literal C me pide algo parecido al literal A, pero para este literal C ya me da el valor de la aceleración. La pregunta también es la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza si la aceleración vale 1,5? Así que nos encontramos nuevamente en el primer caso, ¿sí? Similar al literal A. ¿El cuerpo está en movimiento? Sí, porque hay aceleración. Vale 1.5. Pero ¿qué es lo que no se sabe? Bueno, lo que no se sabe es el valor de la fuerza, y eso vamos a averiguar. Entonces, fuerza en el eje X sería fuerza por el coseno de 20. La fuerza de rozamiento ya sabemos también que es un valor de 256.79 multiplicado por 0,2. Conocemos el valor de la masa, sí, vale 30. Conocemos el valor de la aceleración también, 1,5. Bien, vamos a resolver todo, ¿ok? Este valor, ¿no es cierto?, de la fuerza de rozamiento pasa al otro lado. Está restando, entonces pasa a sumar. ¿Y qué hago con el coseno de 20? Pasa al otro lado a dividir. Y listo. Y listo, chicos. Respuesta final. $103.18. ¿En qué unidades en newtons? Es muy coherente la respuesta, porque en el literal A teníamos una fuerza de aplicación de 100 newtons y la aceleración fue de 1.40. Ahora, la aceleración es un poquito mayor, es 1.5, 1.50. Por lo tanto, la fuerza de aplicación también debe ser mayor, ¿sí? Porque están relacionadas. Entonces, si aumentó la aceleración, por supuesto, también es porque la fuerza aumentó, ¿sí? Son directamente proporcionales. Ejercicio número 2. Vamos a ir obteniendo los datos. Un cuerpo de 5 kilogramos. ¿Qué sucede con este cuerpo de 5 kilogramos? Es empujado hacia arriba de un plano inclinado liso mediante una fuerza de ¿cuánto? Sí, me dan el valor. La fuerza es de 30 newtons, como lo indica la figura. Encontrar, para el literal A, quiero encontrar la fuerza que ejerce el plano sobre el cuerpo. ¿Qué fuerza es esta? Una fuerza que ejerce el plano, la superficie sobre el cuerpo. ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda cómo se llama? La que tiene que ver con la superficie, con las superficies en contacto. ¿Cuál es esa fuerza? El peso. ¿Será el peso? ¿El peso O la normal. está relacionado con las superficies en contacto? ¿O más bien la normal? El normal. Eso, la normal. La fuerza normal es la que queremos averiguar. Y para el literal B me pide la aceleración del bloque. Y listo, eso es todo. Vamos a averiguar cuánto vale la aceleración del bloque. Solución. Para este ejercicio no vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Sí, vamos a ir directamente a la parte de matemática para resolverlo. Pero por supuesto tomando en cuenta todos los valores que tiene nuestro ejercicio, todos los datos, todas las fuerzas y también ubicadas al lado correcto.
Sumatoria de fuerzas para el eje Y para encontrar el literal A. Bien. En el eje Y no existe movimiento, por lo tanto es igual a 0. ¿Y qué fuerzas están presentes para el eje Y? Eso necesitamos también establecerlo. ¿Sí? ¿Qué fuerzas están presentes? Tengo la normal. Solamente mirando el gráfico. ¿Qué otra fuerza más tendría? Positiva. ¿Cuál? La fuerza en el eje Y. Y me falta una más, que sería negativa. ¿Cuál es? El peso. El peso en el eje Y. Y esto es igual a 0. Listo. Despejamos, ¿verdad? De una vez despejemos. Para dejarla en función, la normal. Nos quedaría que el peso en Y, que era negativo, pasa como positivo. Y la fuerza en Y era positiva, pasa negativa al otro lado. Reemplazamos los datos que sabemos. A que es igual a normal, sería igual al peso en Y, que sería la masa por la gravedad. Y si estoy en el eje Y, sería seno o coseno de 28. Cateto adyacente o cateto opuesto. Coseno de 28. ¿Sí? No hicimos el gráfico, pero si hiciéramos el gráfico sería una línea vertical, por lo tanto tendría que ser el cateto adyacente y es el coseno. Vamos con la fuerza en Y. Sería el valor de la fuerza multiplicada por el seno o coseno de 15. ¿Por el coseno? Por el coseno. Si dibujamos la fuerza, estaría aquí. Esta sería la fuerza en Y. Seno o coseno. ¿Nos quedamos con el coseno o cambiamos al seno? Creo que es el seno, ¿no es cierto? El seno de 15 grados. Ya está. Listo. Reemplazamos datos y eso es todo. Conozco la masa, por supuesto. La masa me dieron que era un valor de 5. La fuerza también vale 30, entonces reemplazo todo. 5 por 9.8 por coseno de 28 y por la fuerza de 30 newtons. Y listo. Resultado final de la normal. Y ya tenemos el literal A. ¿Cuánto nos da? Encontramos el resultado, chicos. A ver, cuéntenme. 31.96. ¿Me repites, por favor? Era 31. 31. Sí, me confirma. Sí, listo. 31.96. Ah, no, 35, perdón, 35.49. Ok, le cambiamos. 49. Listo, perfecto. Ese sería el resultado. Muy bien, ya está el literal A. Fácil. Vamos con el literal B. Para el literal B necesitaré hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X, sí, porque eso es lo que todavía nos hace falta. Pero había un detalle importante que me decía, que quiero encontrar la aceleración del bloque. Sí, no se olviden que tampoco hay rozamiento, el cuerpo está moviéndose a través de un plano inclinado liso. La fuerza en X sería entonces igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Tengo el peso en el eje X, ¿sí? Que estaría tratando de irse para abajo. Hay otro detalle importante antes de que me olvide. ¿Hacia qué lado se mueve el cuerpo? ¿Hacia arriba del plano inclinado o hacia abajo? Ese detalle es importante, muy importante. ¿Hacia qué lado se mueve? Hacia arriba. Para arriba. Para arriba. O sea que todas las fuerzas que están hacia el lado izquierdo vendrán a ser positivas. Y las que están al lado derecho vienen a ser negativas porque se están oponiendo. Ese detalle es muy muy importante, no nos podemos olvidar. Listo, entonces sería la fuerza en X positiva menos el peso en X, y esto es igual a ¿qué? A la masa por la aceleración. No hay rozamiento porque el plano inclinado es liso, así que eso sería todo. No tenemos más fuerzas que intervienen. Vamos entonces aquí buscando los valores que necesitamos. La fuerza en X. Bueno, acá en el caso Ahí anterior, tampoco va la normal. claro,
Tampoco no usaríamos la normal, porque eso sería en la fuerza de rozamiento. Ahí va la normal y el coeficiente. Como no hay coeficiente, entonces no utilizaremos la normal. Pero sí existe la normal. Sí, y ahí está el valor numérico. Eso debe igual quedar claro. Bien, entonces, fuerza por el seno o coseno de 15. Coseno o seno de 15. Si dibujamos la fuerza en el eje horizontal. Aquí está. Este es el eje horizontal. Esta es la fuerza en el eje X. Seno o coseno. Coseno. Coseno, porque es el adyacente. Perfecto, es el coseno de 15. El peso en Y, ¿con qué ángulo sería? Perdón, el peso en el eje X, que igual estaría para el lado derecho. Sería seno o coseno. En este caso sería el cateto opuesto. ¿El seno de cuánto? El seno de 28 grados. Listo. Reemplacemos todos los datos, ¿ok? Y luego vamos simplificando, o más bien de una vez podríamos, es más, despejar en este momento todo. ¿Sí? Esta masa pasaría al otro lado a dividir. Pasa a dividir y puedo encontrar entonces ya el valor de la aceleración. Ordenemos bien. Aceleración es igual a todos estos valores dividido para la masa. Ya reemplacemos lo que nos haga falta. El valor de la fuerza tenemos, sí nos dieron el valor de la fuerza, que era 30. Tengo el valor del peso, sí, es fácil encontrarlo, que es masa por gravedad. Sabemos cuánto vale la masa, vale 5. Sé cuánto vale la gravedad, 9.8. Reemplazo todo y listo. ¿Cuál es el resultado, chicos? ¿Cuánto vale la aceleración? ¿En qué unidades? En metros sobre segundos al cuadrado. Bien, ¿quién tiene la respuesta? Todo en la calculadora y se acabó. 1.19. 1.19. Sí. Ese es el valor de la aceleración. Y de esa manera terminamos con el segundo ejercicio.